En este video veremos cómo son las rectas en R3, o sea, en el espacio tridimensional, cómo son las ecuaciones de esas rectas y por qué son así. Sin embargo, me gustaría que empezáramos por hablar de rectas en R2, o sea, rectas en el plano. ¿Listo? Entonces tenemos acá el plano cartesiano y una de las formas más fáciles de encontrar las rectas en el plano cartesiano era con punto pendiente. Entonces, si a mí me dan un punto que tiene estas coordenadas x, p y y, p, y me dan una pendiente, ¿sí? La pendiente, recuerden que es el cambio en y sobre el cambio en x. Entonces me dicen cuánto cambia en y, cuánto cambia en x. Si me dan esas dos cosas, pues ya hay una única recta que está definida por eso. Acá en el dibujo pues lo podemos ver, va a ser la recta que pasa por este punto y pasa por este punto, o sea, va a ser esta recta de por acá. Ahora, ¿cómo era la idea para encontrar la ecuación de esa recta? Lo que hacíamos era lo siguiente, pensábamos así, cualquier punto x, y que esté sobre la recta debe cumplir lo siguiente. Observen en el dibujo. ¿Sí? Acá pinté la recta que pasa por este punto y tiene esta pendiente. Entonces acá está la recta. Y ahora voy a coger un punto x, y cualquiera que esté sobre la recta. Y piensen en este triangulito y piensen en este triangulito. ¿Qué tiene que pasar con esos dos triángulos que tienen que ser triángulos semejantes? O sea, esta distancia sobre esta distancia tiene que ser igual a esta distancia sobre esta distancia. ¿Sí? Eso es exactamente lo que escribí acá. ¿Sí? ¿Cómo hicimos para calcular esta distancia? Pues x menos el x del punto, eso va a ser esta distancia de acá, y esta distancia de acá pues va a ser y menos el y del punto. Ok, entonces, esto tiene que ser igual a esto. Y el delta y sobre delta x pues no es nada más que la pendiente. O sea, esta ecuación es esta de acá. Fíjense que llegamos a esto gracias a propiedades geométricas. Estamos pensando acá en triángulos y en triángulos semejantes y obtuvimos esto. Y a partir de esto es que vamos a poder despejar el y. Entonces multiplicamos por el denominador, vamos acá, después podemos distribuir y podemos sumar este y sub p y obtenemos esta ecuación. Observen que acá las variables son x y y. Esas son mis variables. Todo el resto son constantes. La m es una constante, el xp y el yp son constantes. Entonces todo esto de acá es simplemente una constante que normalmente llamamos b. Entonces la ecuación de la recta surge de la interpretación geométrica. Lo que pasa es que ya estamos muy acostumbrados y no la sabemos de memoria, pero el origen de esta ecuación es geométrico. ¿Por qué estoy explicando eso? Porque en R3 necesito que entiendan cuál es la geometría que hay detrás. Entonces, ahora queremos armar una recta en el espacio, en R3. Pensemos que si nos dan un punto en el espacio, ¿sí? Tengo este punto acá con coordenadas x, y y z, o sea, x del punto, y del punto, z del punto, aquí tengo el punto, y tengo un vector, que aquí lo pinté así, ¿sí? Si yo tengo este punto y tengo este vector, hay una única recta que pasa por ese punto y que tiene la dirección que me está dando ese vector. Es esa recta que tengo ahí. Imagínense que tienen el punto y que este vector es como una linterna. Ese rayo de luz, ¿sí? Es el que me está dando la recta, solo que también alumbra para el otro lado. Ok, entonces, ese vector normalmente lo llamamos un vector director. ¿Por qué? Porque es el que me da la dirección de la recta. Ok, entonces digamos que el punto se llama x sub p, y sub p, z sub p, son las coordenadas de este punto, y digamos que ese vector director tiene coordenadas a, b, c. Ok, estamos tratando de encontrar la ecuación de la recta que pasa por este punto y tiene esta dirección. Ok, decimos que un punto cualquiera, x, y, z, un punto cualquiera, está sobre la recta si cumple lo siguiente. Entonces, cojamos el mismo dibujo y imaginémonos esa recta. Entonces teníamos el punto y el vector. Ahora estoy cogiendo un punto por acá, x, y, z, que está sobre la recta. ¿Qué tiene que cumplir ese punto? Tiene que cumplir que el vector que va desde P
hasta ese punto, ese vector verde que está acá, ese vector tiene que ser paralelo al vector director de la recta, al vector B, ¿sí? Son vectores que son paralelos. Entonces, ¿cómo expresamos eso matemáticamente? ¿Sí? Queremos que este vector, el vector verde, sea paralelo al vector director. El vector verde, ¿cómo lo calculamos? X menos X del punto, Y menos Y del punto y Z menos Z del punto. Ese es el vector que está acá en verde. Ok. ¿Qué quiere decir que dos vectores sean paralelos? Quiere decir que uno de ellos es igual a una constante multiplicada por el otro, como el escalar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que este vector sea igual a k veces este vector? Yo puedo multiplicar el escalar acá, ya vimos cómo se multiplica, espérenme, yo me acerco, ya vimos cómo se multiplica un escalar por un vector, entonces se multiplica en cada uno de sus componentes, entonces nos va a quedar k, kb, kc, y ahora tenemos que este vector tiene que ser igual a este vector, ¿sí? ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando sus componentes son iguales. Entonces la primera componente tiene que ser igual a la primera componente, eso es lo que está acá. La segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente, eso es lo que está acá. Y la tercera componente tiene que ser igual a la tercera componente. Si se cumplen estas tres cosas, entonces estos dos vectores son iguales. Y si se cumplen estas tres cosas, entonces este vector es igual a una constante por este vector. O sea que si se cumplen estas tres cosas, los dos vectores son paralelos. Por último, si se cumplen estas tres cosas, el punto X de Z tiene que estar sobre esa recta. ¿Ok? Por lo tanto, esta sería como la ecuación, aunque son tres, de la recta. ¿Cómo vamos a escribir eso? Escribámoslo de una manera un poquito diferente. Voy a despejar el X, el Y y el Z, ¿sí? Entonces sumamos esto al otro lado, ¿ok? Y esto es la ecuación de la recta, que tiene el vector director A, B, C y que pasa por el punto X sub P, Y sub P, Z sub P. Uno dice la ecuación, aunque realmente es un sistema de tres ecuaciones, solo que ya está solucionado. Pero esto también lo podría escribir como una ecuación vectorial, o sea, una ecuación, no tres, sino una sola, con vectores. Entonces puedo llamar a esto al vector X de Z, puedo llamar a esto al vector XP, YP, ZP, que es el punto, ¿okay? Y aquí puedo poner K por el vector ABC, que es el vector director, porque acuérdense que esto es K por A, K por B, K por C, ¿sí? Y si sumo esas dos cosas me daría K por A más X sub P, K por B más Y sub P, K por C más Z sub P, que es exactamente lo que tenemos arriba. Entonces lo pueden escribir así o lo pueden escribir así. Esa sería la ecuación de la recta. Veamos un ejemplito. Entonces, encuentre la ecuación de la recta L que pasa por el punto 2 menos 1, 0 y tiene vector director 1, 2, menos 3. Ok. Ahora, no tenemos que volver a repetir todo el proceso. Ya sabemos cómo es la ecuación vectorial, en este caso di la vectorial de una recta, ¿sí? Entonces, acá es cualquier punto X, Y, Z que esté sobre la recta, tiene que satisfacer esta ecuación. Tiene que satisfacer que el X de Z es igual a K veces, para algún valor de K veces el vector director, que es 1, 2, menos 3, más el punto, que es 2 menos 1, 0. ¿Okay? Entonces, la ecuación de la recta la podemos obtener de una. ¿Sí? Ya entendimos de dónde sale, ahora ya podemos simplemente usarlo. Ok, ahora me preguntan lo siguiente. ¿El punto 4, 1, menos 3, será que pertenece a esta recta L? Ok, ¿cómo hacemos para responder a eso? Si el punto 4, 1, menos 3 sí pertenece, entonces tiene que satisfacer la ecuación. O sea, si yo reemplazo el X por 4, el Y por 1 y el Z por menos 3, entonces tiene que existir un K que haga que todo esto sea verdad. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar esos valores y vamos a ver si existe un K tal que eso sea cierto.
Eso querría decir que 4 es igual a k por 1 más 2. Aquí está la ecuación. También se tendría que cumplir que 1 es igual a k por 2 menos 1. Acá está esa ecuación. Y también se tendría que cumplir que menos 3 es igual a k por menos 3 más 0. Ahí está esa ecuación. Ahora, para las tres ecuaciones debería ser el mismo k. ¿Okay? Entonces, si logramos encontrar un solo k que satisfaga esas tres ecuaciones, entonces el punto sí pertenece a la recta. Si no, pues no. La primera ecuación la solucionamos y nos da k igual a 2. Y ya si reemplazamos aquí k igual a 2, ya esta no se satisface. Esta ya no se satisface. La última en realidad tampoco, pero con una que no se satisfaga ya pierde. Entonces, como no existe un único k que satisfaga la ecuación, entonces podemos concluir que el punto no pertenece a la recta. ¿Sí? Este punto no pertenece a esta recta.